y el EPOC y nos quedamos en tratamiento, ¿no? Recordando que ambas entidades son muy parecidas por el tema del tiempo de presentación y las características de tos, principalmente con expectoración. Pero un elemento que nos hace diferenciar entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, habíamos comentado que es la característica de la limitación a la actividad física, ¿no? El paciente cada vez comienza a sentirse que se fatiga, que se cansa. Entonces, un elemento clave en este cuadro es la disnea, ¿no? Pero también tienen que recordar lo que habíamos comentado en la anterior clase, que una bronquitis crónica también puede tener un periodo de disnea sin que sea EPOC, es decir, cuando presenta un cuadro sobreagregado o cuando se afrenta con una complicación de una sobreinfección. Pero una vez que tratamos la infección, ese paciente vuelve a la normalidad. O por ejemplo, que haga un tapón de moco y nos haga una telectasia, va a ser un cuadro parecido a la neumonía, sin que sea neumonía. Quitamos el tapón, mejora el paciente y desaparece la disnea, aunque persista con la tos y la expectoración. Cosa que no ocurre eso en la enfermedad bronquial obstructiva crónica, ya que una vez que comienza a presentar la limitación a la actividad física, pues ese paciente va a ir con tendencia a una disnea progresiva que lo va a limitar inclusive hasta para alimentarse, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que los cambios anatomopatológicos que cuando estamos visualizando, una de las características principales en una bronquitis crónica es la hiperplasia de glándulas mucosas, ¿no? De ahí las características de lo que significa la expectoración abundante. Y también comentamos de que parte de la relación de estos cuadros está con el tabaco, aunque habíamos dicho que del 15 al 20% de estos pacientes que fuman desarrollan EPOC, pero que casi todos los fumadores van a desarrollar bronquitis crónica por el proceso irritativo de lo que es los más de 1000 componentes que tiene el humo del tabaco, ¿no? Entonces, con esas características habíamos comentado y vamos a enfocarnos en el tratamiento, ¿no? El tratamiento, básicamente, lo que tenemos que considerar es que lo primero, ¿cuál es el principal factor? El tabaco, ¿no? Entonces, todos estos pacientes lo que tenemos que pensar primero es el abandono del tabaco en cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, esos pacientes, inclusive, ¿qué hacemos con los fumadores pasivos, no? Fumadores pasivos, pues evitar estar en ambientes donde esté el fumador activo para evitar todas esas características, ¿no? Y con el tiempo también tenemos que ver que las características del enfisema, lo que tenemos que tratar de ver es cómo disminuir la progresión de la enfermedad, ¿sí? Entonces, para que podamos enfocar un tratamiento, tenemos que identificar la clínica, ¿no? ¿Qué estamos? Frente a un cuadro de EPOC sin clínica de disnea, solo tos y expectoración, o ya tenemos un paciente con tos y expectoración y disnea. Entonces, lo que tenemos que primero, para enfocar en la conducta terapéutica, es determinar en cuál es el compromiso clínico del paciente. Y habitualmente para ello utilizamos dos elementos, ¿no? Uno, lo que es la espirometría, y el otro es la clínica. Entonces, si vemos que un paciente ya está con una relación del volumen expiratorio forzado del primer segundo con la relación de la capacidad vital forzada por debajo del 70% o solo un FEP1 mayor o igual al 80% del teórico. Entonces, habitualmente cuando no tenemos las características de la espirometría nos podemos basar en la disnea,
como es su disnea, de pequeño, de mediano o de grandes esfuerzos, ¿no? Entonces, y el tiempo de evolución más las características de ese tórax enfisematoso o esas características de la actividad de la asociación de los músculos respiratorios, o cuando veamos un pulmón que está tan enfisematoso que casi no hay ese movimiento con los movimientos de la respiración o expiración, pues es un elemento que nos va a orientar. Porque una de las desventajas en el tratamiento es que el paciente va cambiando de médico, porque piensa que el médico no le está haciendo nada. Y el problema no es el tratamiento, el problema es que ese pulmón ya no está respondiendo como uno quisiera, y a la larga ese paciente, si tiene las condiciones económicas, va a terminar con un trasplante de pulmón o pulmón y corazón, ¿no? Pero no son todos. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ver qué cuadro clínico tenemos. Un cuadro leve, un cuadro moderado o un cuadro severo. Entonces, esto es importante que lo recordemos. Y en el tema de cómo diferencia una bronquitis crónica, pues una bronquitis crónica no voy a tener un cuadro de compromiso respiratorio, simplemente voy a tener una tos, de que la tos puede ser muy intensa, muy frecuente, o la expectoración abundante, pero de todas maneras no me va a llevar a un cuadro de insuficiencia respiratoria. Por eso es que no tenemos en el cuadro de bronquitis una bronquitis crónica leve, moderada o severa, ¿no? Simplemente bronquitis crónica porque está tosiendo por más de 2 años. Ya eso es una bronquitis crónica. ¿Qué tan intensa es su tos? ¿Cuánto va el componente irritativo, ¿no? Generalmente lo que lo hace limitante es la tos. Pero, insisto, no tenemos la característica de disnea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en primera instancia? EPOC o bronquitis, lo primero que vamos a hacer es quitar el tema del tabaco. Eso es lo primero, ¿sí? Si miramos la curva que les mostraba en la anterior clase, el hecho de suspender el tabaco, hacemos que esa curva no sea tan pronunciada, ¿no? Lo cual va a permitir que tenga mayor esperanza de vida. Y en los pacientes, perdón, eso es hambre o frío, no lo sé, un, dos, dos. No, el sueño postural. Cuando un paciente ya con EPOC está presentando disnea, y ahí el paciente tiene que estar apoyado de oxígeno. Ya inclusive el paciente termina con su concentrador de oxígeno junto a la cama para poder dormir, ¿no? Entonces, generalmente la oxigenoterapia pues es uno de los principales medicamentos, pero lamentablemente no evita el progreso de la enfermedad, pero sí o sí para que tenga una calidad de vida. Entonces, ¿cómo vamos a administrar el oxígeno? En primera instancia, recuerden, el oxígeno siempre tiene que ser húmedo y tibio, siempre, para uso prolongado. Entonces, el oxígeno, en primera instancia, en los cuadros leves, pues vamos a dar oxígeno por bigotera o lentilla, que también se conoce. Entonces ya está conectado a su manómetro, ya está conectado a su humidificador, entonces vamos a mantener 2 litros, 3 litros. Si el cuadro de insuficiencia respiratoria se hace de moderado, pues ya cambiamos, ya no vamos a usar las lentillas o bigoteras, vamos a usar las mascarillas. Y cuando usemos las mascarillas, lo que vamos a tener la precaución es que en etapas iniciales podemos usar mascarilla con reservorio. El reservorio es donde se acumula el aire exhalado y luego lo vuelve a respirar. Entonces, en los pacientes que ya tienen una hipercapnia, no es conveniente utilizar, y eso lo voy a preguntar en la práctica, en el examen, en qué caso indicamos oxígeno húmedo en mascarilla sin reservorio. La respuesta es cuando ya tenemos incremento del dióxido de carbono, en otras palabras, la hipercapnia, ¿no? Entonces, estos pacientes, si nosotros vemos que están saturando, pero algo que tienen que tomar en cuenta es que no esperen que la saturación llegue al 100%, no. Tenemos que darle un oxígeno con una saturación que le permita hacer sus actividades, porque no vamos a lograr tener al 100% en estos pacientes, por más que quisiéramos, porque a medida que avanza el cuadro, pues se va limitando más, ¿no? Entonces, este oxígeno
Ya cuando el cuadro es muy severo, cuando haya signos de insuficiencia respiratoria, donde el paciente está con una frecuencia respiratoria más de 30, tenemos una PO2 en sangre por debajo de 80 o una saturación de oxígeno por debajo de 80, ahí implica que tenemos que conectar el oxígeno a través de una intubación. Y la intubación en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva es lo que no queremos hacer, porque no saben lo difícil que es luego quitarle el ventilador, porque el organismo, pues, se cansa, ¿no? Los músculos respiratorios no están con las características apropiadas, de ahí que se benefician con la ventilación, pero tampoco podemos tenerlo con ventilador permanentemente. Aunque no es lo mismo andar con el concentrador de oxígeno que estar con ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica, vamos a entrar más en detalle cuando hablemos ya del tema de insuficiencia respiratoria. Ahí vamos a ver que de preferencia a estos pacientes vamos a escoger modalidad por presión, porque cuando hablamos de ventilación asistida, hablamos de dos modalidades, ya sea la ventilación mecánica por volumen o la ventilación mecánica por presión. En estos casos, como ahí hay cierto grado de fibrosis, es conveniente utilizar en la modalidad por presión, obviamente con las consideraciones apropiadas para evitar los barotraumas, ¿no? Y apoyado y paralelo al uso del oxígeno, vamos a ver los broncodilatadores. Vamos al escenario en que el paciente está con cuadro leve. El paciente apenas tiene una disnea cuando hace una actividad de ejercicio fuerte. Entonces, para estos casos, ahí vamos a usar los broncodilatadores. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de asma? Los LAMA y los AMA, que son los broncodilatadores de acción corta o prolongada del grupo ya sea de los betagonistas o del grupo de los antimuscarínicos, ¿no? Entonces, estos pacientes de preferencia vamos a usar un PAF a demanda. Es decir, cada que el paciente siente que se fatigue, que utilice. Pero a medida que el proceso va progresando, vamos a usar un broncodilatador de acción prolongada y eso lo vamos a usar en horarios, cada 12 horas, cada 8 horas, mientras haya el cuadro de disnea. Lamentablemente no es como en el asma que el broncoespasmo lo podemos resolver. Aquí no es tanto el broncoespasmo, sino más bien en los cambios en la estructura, en los bronquiolos distales terminales o los alveolos donde están perdiendo su capacidad de mantener esas áreas que puedan contener moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces, lamentablemente el paciente no está mejorando, entonces ya pasa a la etapa de un cuadro moderado. En la etapa de un cuadro moderado, y ahí combinamos los broncodilatadores, los de acción prolongada con los de acción corta demanda, y asociamos el uso de corticoides. Los corticoides tratan de frenar un poco la inflamación, pero no siempre lo bloquea. Y como va a ser por uso prolongado, tenemos que estar alerta a los efectos adversos. De ahí que usamos del grupo de las metilxantinas la teofilina. Empezamos primero vienen comprimidos de 100 y de 300 miligramos AP. Entonces primero comenzamos con 100 por día, luego vamos a 100 cada 12 horas, de ahí vamos a 100 cada 8 horas y podemos llegar inclusive a dosis de 600 miligramos por día, ¿no? Entonces, pero mientras más cantidad de dosis, mayores son los efectos adversos que tenemos que tener precaución y que no los voy a repetir porque ya los mencionamos cuando estábamos hablando del asma, ¿no? Si vamos a utilizar los de grupos anticolinérgicos, los SAMA o los LAVA, de preferencia vamos con los LAMA, es decir, los de acción prolongada, ¿no? Vamos a ir con el tirotropium, vamos a usar cada 8, cada 12 horas y en los casos leves podemos comenzar con los SAMA, los de acción corta, como es el bromuro de hipatropio. Un PAF cada 4 horas y de ahí vamos combinando, dependiendo. Aquí no estamos con dosis de ataques como si estuviéramos haciendo un broncoespasmo primero. No, estos pacientes ya han ido progresando y ellos van poco a poco avanzando su cuadro. Entonces, comienzas primero, ya sea con un SABA o un LAMA,
y de acción corta, y de ahí vas combinando. Y luego vamos combinando cualquiera de los dos broncodilatadores usándolo por solución para poder hacerlos en nebulización, porque la ventaja cuando hacemos una nebulización es que el paciente va utilizando simultáneamente el oxígeno, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en los cuadros leves, puedes irte con solamente a demanda, ya sea uno de corta, sea un SABA o un SAMA, cualquiera de las dos. Y a medida que progresa el cuadro, te vas a los SABA o LAMA. Y puedes ir combinando luego con una acción corta con una acción prolongada. Pero el tratamiento no lo mejora al paciente completamente, porque como vimos en la fisiopatología, no es que tengamos un broncoespasmo, ¿no? Sino que se va deformando las características del parénquima y se va alterando después el tema de la hipertensión pulmonar. De ahí que ya con eso no hacemos nada, con darle un betagonista, un SAMA combinado, no vamos a hacer nada. De ahí que, por eso les digo que el paciente va cambiando de médico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos combinando los medicamentos. Le doy un SAMA con un LABA. Luego voy combinando un corticoide con su broncodilatador. Y no me quedo, no es como en el asma que puedo quedarme con el corticoide solo, ¿no? Aquí vamos cambiando. Pero fíjense que no hay ninguna evidencia de que el uso continuo va a mejorar la función pulmonar, porque hemos dicho que el cuadro pues va deformando la estructura. Entonces de nada sirve que utilice un antiinflamatorio tan potente. Puedo ayudar a disminuir ese proceso inflamatorio, pero el daño que ya está es más complicado. De ahí que pasamos a los corticoides de vía oral. Como no está mejorando la combinación del SABA o del SAMA con el corticoide, pues paso a darle el corticoide por vía oral. Entre los vía oral comienzo a darle la la prednisona. Vamos utilizando primero 5 miligramos por día, después le vamos dando 10 cada 12, después le vamos dando 20 cada 12, 40 o cada 12. Entonces, a medida que él cree que va subiendo dosis, pero no, lamentablemente no es dosis dependiente. De ahí que no. Lo bueno es que en estos casos de estos pacientes no es que el cuadro se modifique en una semana, ¿no? El cuadro es progresivo, entonces nos da tiempo para ir combinando. Pero como son de uso prolongado, hay que tomar en cuenta los riesgos que tenemos con estos medicamentos y que no debemos usarlo de manera prolongada. A veces te llega ya el paciente en un cuadro severo en el cual considera, no voy a usar corticoides por vía parenteral, voy a utilizar hidrocortisona, 500 cada 2. No, por favor, no es dosis dependiente. Vas con dosis estándar, 100 miligramos cada 12 o cada 8 horas. Recuerda que él ya viene usando corticoides por vía oral o por vía inhalada, entonces no puedo utilizar dosis muy altas. Si me voy a alternativa de la dexametasona, que vienen ampollas de 4 y de 8 miligramos, puedo usar 4 cada 12 o 8 cada 12, pero él ya viene usando, entonces no es la respuesta. El conflicto está en la destrucción del parénquima pulmonar que tenemos. Y como coadyuvante, como el paciente tiene hipersecreción mucosa, igual que la bronquitis crónica, podemos usar los mucolíticos. En el mucolítico que más utilizamos es el N-acetylcisteína, que la podemos utilizar en nebulización o la podemos tomar por vía oral, ¿no? Entonces vamos a nebulizar 3-4 veces al día para tratar de mejorar y poder eliminar esos tapones de moco, ¿no? Es importante que para estos pacientes acompañe una fisioterapia respiratoria, ¿no? Mientras tengas un cuadro